seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este nuevo discipulado que estamos desarrollando todos los viernes a esta hora. Hoy pues tenemos la oportunidad una vez más de dirigirnos a ustedes, esperando que nos siga con la lección de hoy, que va a estar muy interesante, muy desafiante, muy instructora, y juntos pues crecer en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a esta oportunidad a una voz que estaba ausente, andaba de descanso. Recibimos entre semana, Esther, ahí te lo digo en son de rompehielo. Escribe un hermano: ojalá que la hermana Esther ya no regrese, dice. Y agrega ahí los puntos suspensivos. Cansada. Ya. Entonces, uniendo las dos, ojalá que la hermana Esther ya no regrese cansada. Cierto, pues andaba de descanso. Eso. Bienvenido. Bueno, gracias, hermano Carlos, hermana Evelyn, buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Ya estamos aquí de regreso, gracias a Dios. Y caes ahí cabal en el punto para aprender, para escuchar y para aportar también en este discipulado. Bienvenida también la cansada Evelyn. La descansada Esther y la cansada. Aunque puede ser contradictorio porque a veces cuando uno descansa, se cansa más en la casa. ¿Será? No sé si le pasó a usted si estuvo en su casa, mucho más que hacer también, ¿verdad? Puede ser. No. Como hay quien dice que después de un descanso deberían de dar el descanso para descansar de lo que... Después del descanso viene el descanso real. Que es el trabajo. O sea, trabajar, descansar, pero te cansas de descansar, viene otro descanso que es el que descansas del descanso. De descansar, exacto. Buenas tardes, hermanos. Sí. Ay, después entendemos. Preparen su lápiz y papel, su Biblia y su corazón dispuesto para aprender. La pregunta de hoy, ¿cuál es, hermano Carlos? Pues que nos diga la que viene descansada. Bueno. Ya se van a ir ustedes también. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, este es un juego de palabras en una misma línea de pregunta. Uh-huh. Eso es lo que vamos a... Está en Mateo 16, 26. Así es. Hermanos amados, agregando a lo que Evelyn decía sobre cuál es la actitud de un discípulo, pues un discípulo está ahí para escuchar, le invito a que escuche, pero si usted quiere conectarse con el genuino discipulado, el discípulo pues toma nota y le invito a que usted pueda hacerlo y pues vaya anotando las cosas que usted considere interesantes, importantes, las cosas que no entienda para poder consultar más adelante fuera del contexto del discipulado, pues porque en el discipulado uno va con una línea y una velocidad. Nos gustaría tener toda una tarde para alargarnos, pero aquí, bueno, tenemos un buen tiempo, gracias a Dios y gracias a la radio que nos lo permite. Después de este cortecito, comenzamos contándoles un poquito por qué Jesús formuló esta pregunta dentro del contexto, ya que esto es muy similar a lo que vimos la semana pasada y se lo vamos a explicar. Le damos la bienvenida entonces de parte del equipo de producción a este nuevo discipulado.
Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Ahí está el cortecito. La semana pasada empezamos, porque así nos lo está planteando el pasaje bíblico, hemos venido contestando las preguntas de Jesús, que es la serie, las preguntas de Jesús, pero antes nos tomamos un tiempo para entender la historia del por qué Jesús preguntó esto. Ahora, en este caso, como en el de la semana pasada, esta pregunta no viene en relación a una historia o un acontecimiento, sino viene una pregunta directa en cuanto a una enseñanza que el Señor Jesús les está dando a sus discípulos. En ese sentido, como ya lo dijo Esther, el pasaje de Mateo 16, 26, ahí es donde se encuentra nuestra pregunta de hoy, pero también hay un pasaje paralelo que está en Marcos 8, 38. Cualquiera de estos dos versículos tiene y están conectados con la misma idea, pero quien nos da más luz del contexto es Mateo. Déjenme así rápidamente ilustrarles, contarles y ponerles, bueno, ¿y a qué viene esa pregunta? Aquí va la respuesta. Número 1, del verso 1 al verso 4 del capítulo 16, encontramos que los saduceos y fariseos están demandando una señal de Jesús. ¿Quiénes eran esos saduceos y fariseos? Recuerden que Jesús lidió mucho con ese grupo religioso que habían varias sectas religiosas judías que cuando empezaron a escuchar la fama de Jesús se pusieron como nerviosos, ¿no? Porque ya la gente ya no le daban tantos likes a ellos, sino Jesús empezó a tener sus likes, ¿ya? Y entonces eso provocó en fariseos, saduceos y todos esos feos que se pusieran nerviosos y empezaran a atacar a Jesús. Y entonces, a raíz de eso, donde andaba Jesús, tenía 3 grupos. Lo dijimos la semana pasada, ¿te recuerdas, Evelyn? Número 1, la multitud. Número 2, los discípulos. Y número 3, estas sectas religiosas. Y aquí no es la excepción. Vemos que Jesús, en donde andaba en ese momento, no solo estaba acompañado de sus discípulos, de multitudes, sino también de las sectas religiosas. Y en este caso, pues Mateo nos hace la salvedad que ¿quiénes eran estas sectas? Los de los saduceos, los de los fariseos, y le estaban pidiendo señal a Jesús. Luego, del verso 5 al verso 12, Jesús aborda una lección a sus discípulos. Note, aquí ya viene Jesús en esos versos directamente a hablarle a sus discípulos que se cuiden de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque viene de lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? Que los saduceos y los fariseos estuvieran demandando una señal. Entonces Jesús, en cierta manera, les contesta a estas sectas, pues ustedes si quieren averiguar de qué o sobre qué hablaron Jesús y la secta, pues tienen que leer esos versículos, que no es lo que estamos estudiando, pero sí lo estamos comentando porque tiene que ver con la pregunta. Luego, pues Jesús les dice a sus discípulos, cuídense de esos, de las falsas enseñanzas. Bueno, del verso 13, esto es bien importante. Jesús les pide a los discípulos que le digan qué dice la gente de lo que Él es. ¿Ya? Les lanza una pregunta a sus discípulos. A ver, discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy?
Lean el pasaje, por favor. Pero aquí vamos a aterrizar a la pregunta de hoy. En el verso 14 al 16, también les pregunta, porque los discípulos responden, unos dicen que eres fulanito, otros dicen que eres sutanito. Y después dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen quién yo soy? Entonces aparece Pedro en el verso 17 al 20 del capítulo 16 de Mateo, haciendo una declaración, que cualquiera que lea así rápidamente dice, ¡qué pilas, Pedro!, ¿verdad? Porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y con sus aplausos. No. Resulta ser que Jesús le aclara que esa declaración que Pedro acaba de hacer no nace de él, de su vientre, sino es que Dios, a través de su Espíritu Santo, toma su boca y provoca que de Pedro salga esa declaración. Y bueno, hay otras cosas más. Luego, verso 21. Vayan ustedes con la secuencia de lo que les he estado diciendo. Hagamos un resumen. Número 1, los saduceos y los fariseos le demandan una señal de Jesús. Número 2, Jesús le va específicamente a sus discípulos y les dicen, cuídense de ellos. Ellos enseñan cosas que no van en la línea que yo estoy enseñando. Número 3, Jesús les dice, a ver, cuéntenme qué es lo que la gente está diciendo de mí, de quién soy yo. Número 4, ahora díganme ustedes qué piensan de quién soy yo. Número 5, el Señor toma a Pedro y hace una declaración. Número 6, verso 21, Jesús les empieza a hablar a sus discípulos el alcance de su misión. A ver, voy con Evelyn. A ver, pregunta. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿A qué Dios había enviado a Jesús? A salvar al mundo. A ver, Esther, ¿y cómo Jesús iba a salvar al mundo? A través de su sacrificio en la cruz. Ok. De eso les habla. Les está diciendo a sus discípulos, yo vine aquí a la tierra no a vacacionar, no a pasarla bien, no. Vine con una misión. ¿Y cuál era la misión? Vine a morir para salvar la tierra. Ok. Luego, del verso 22 y 23, cuando, miren, una de cal y una de arena, ¿verdad? Pedro en el 17, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el verso 23, Pedro otra vez viene. Ay, no, Dios mío, ¿cómo va a suceder eso? No, hombre. Y recibe una regañada de parte de Jesús a Pedro, hasta creo que le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Claro, es que Pedro está teniendo un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Lo acaba de decir Esther, que Jesús muriera. ¿Y qué estaba diciendo Pedro? Que no. ¿Que no? Entonces Pedro involuntariamente se está rebelando al plan de Dios. Y todo aquello que está en contra del plan de Dios es diabólico. No lo digo yo, Jesús lo dice porque apártate de mí, Satanás. Interesante, ¿verdad? Va. Y por último, ya en esa secuencia de que Jesús corrige esa oposición involuntaria de Pedro, Jesús se va a tomar un tiempo para desafiar a sus discípulos y darles un empujoncito de que seguirlo a Él conlleva un gran compromiso. Repito eso. En el contexto donde Jesús va a lanzar la pregunta,
¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Jesús pregunta eso porque Jesús le está enseñando a sus discípulos compromiso. Les está diciendo, tomen su cruz. Seguirme a mí no es fácil. Conlleva un desafío, un compromiso, responsabilidad. Y entonces aquí aterrizamos en la pregunta. Ya entonces así brevemente hicimos el desglose del capítulo 16. Esa pregunta no está ubicada en relación a los fariseos. Esa pregunta no está ubicada en relación a la falsa enseñanza. Esa pregunta no está dirigida en relación a la opinión de lo que la gente piensa de Jesús y de lo que los discípulos piensan de Jesús. Esa pregunta no tiene conexión con la regañada que Jesús le da a Pedro. Esa pregunta tiene relación con la expectativa que tiene Jesús de sus discípulos de que ellos sean hombres comprometidos con el llamado que Jesús les hace. Ese es el contexto y la razón por la cual Jesús lanza esta pregunta, porque les va a enseñar a sus discípulos que se comprometan más, porque lo que viene, de hecho, hay un comentarista de la Biblia que en su estudio dice que aquí habían pasado 2 años y medio del ministerio de Jesús con sus discípulos. O sea, ya llevaban en porcentaje un 70% antes de llegar a la culminación que era la muerte, ¿verdad? Ya estaba cerca. Entonces, como que Jesús los estaba preparando para el momento glorioso, para el momento de la separación que él iba a tener de ellos, porque ellos se habían acostumbrado a caminar con Jesús, a escucharlo a él, pero lo que les costó a ellos entender era de que Jesús era necesario que muriera, que resucitara y que se fuera y regresara a su Padre. A esas alturas todavía no habían entendido ese plan. Entonces Jesús lo que está haciendo con sus discípulos es, les vamos a, como decimos aquí en Guatemala, vamos a apretar ¿qué? La tuerquita un poquito, ¿verdad? Eso en física se llama, vamos a hacer presión. ¿Ya? El discipulado requiere presión, hermanos. La vida de un creyente necesita la presión. Por eso es de que muchas veces Dios permite situaciones a nuestra vida porque nos está diciendo, métete más conmigo. Crece, ten más fe. Y entonces, en ese contexto, viene la pregunta. Antes de empezar a analizar la pregunta, les quiero leer lo que ustedes leyeron en el verso 26, solo que en 2 diferentes versiones. La NTV dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Ahora leamos en la TLA, traducción lenguaje actual. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al final de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Ok, la diferencia entre la versión tradicional, 1960, la Reina y Valera, y la NTV, es que ambas plantean pregunta. La TLA no hace pregunta, sino hace afirmación. ¿Ok? Pero es lo mismo, solo que es para entenderlo. Ok, ¿están listas? Vamos entonces, amados hermanos allá en casa, a analizar qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Noten, queridos estudiantes, que
lo primero que debemos de entender para encontrarle sentido a la pregunta de Jesús es que Jesús le está dando una gran importancia a algo que es parte de nosotros y de todo ser humano, y es el alma. Porque dice la pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si pierde qué? Su alma. Significa que ¿qué es más? ¿El alma o tener todo lo que el mundo ofrece? El alma. El alma. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús, aquí viene, atención, lo que Jesús les está enseñando a ellos y a nosotros en este tiempo es, aprendan a valorar las cosas. Fíjense pues, les voy a contar una historia. La historia cuenta de unas personas que se metieron a una joyería, pero no a robar, sino se metieron de noche a cambiarle los precios a las joyas. Es una travesura. Y entonces planearon, se metieron de noche, fueron a las vitrinas y en las vitrinas cada joya tenía su precio. Entonces estos hombres, a la joya que costaba $50,000, le pusieron $100. Y a la que costaba $100, le pusieron $50,000. Y ahí se pasaron toda la noche haciendo esa travesura. Salieron, nadie se dio cuenta. Al otro día, abrieron la joyería y todo el mundo andaba comprando. Entonces, pregunto, ¿qué se llevó aquel que pagó por una joya de $50,000? ¿Se llevó algo valioso o se llevó una joya, ¿cómo le dicen? De fantasía. De fantasía. De fantasía. Ah, claro. Lo que aparentemente era genuino y muy valioso, resultó ser de fantasía. Y aquel que dijo, ay, ¿este cuánto cuesta? $50. Ay, solo para eso me alcanza. ¿Qué se llevó? Una joya muy valiosísima. El chiste de esta historia es que ni uno ni otro tenían conciencia de lo que estaban comprando, porque uno solo pues en este caso ellos solo se dejaban guiar por el precio. Yo no sé si captan la idea que les estoy queriendo decir en relación a esto, porque la pregunta nos enseña a aprender a valorar. Entonces, hoy en día, en este mundo que vivimos, en esta época, 2023, siglo XXI, 28 de abril, el mundo valora las cosas y la vida de una manera que Dios valora las cosas y la vida. ¿Me explico? Entonces, hoy en día la gente da su vida no por Cristo, ni por ir al cielo. A ver, pensemos, ¿qué valores le da el mundo a esta vida? Ayúdenme, Esther y Evelyn. El valor de la fama, el dinero. La fama, el dinero. Placeres, gustos. Bienes materiales, adquirir propiedades, negocios, empresas. ¿Cómo se siente una persona cuando no logra alcanzar un objetivo material? Frustrado, molesto, triste. Como Hay que algunos que se sienten hasta fracasados. Fracasados, bien. Porque es el sistema de este mundo que así opera. Así opera. ¿Ya? En una ocasión yo
yo fui a un lugar de la costa sur y vi cierto comportamiento de las personas que tenían, porque ahí hace mucho calor, ¿ya? Y a mí me sorprendió la forma como las personas de allá tenían ese comportamiento. Y entonces yo le pregunté a mi papá, yo era chiquito, ¿verdad? Mi papá me dice, lo que pasa es que así está acostumbrado la gente acá. Por ejemplo, en aquel tiempo, la gente dormía en hamacas. Ujú. ¿Ya? No tenían camas como nosotros, porque no las aguantaban por el demasiado Mucho calor. calor. Entonces a mí me extrañó cuando van a dormir. y lo que nos ofrecieron fue hamacas. Y pues, ¿por qué? Es que aquí así viven. Pero era una hamaca premium. Ya, imagínense, toda la hotelería vio ese sector de la costa sur como un mercado potencial y han construido hoteles 3, 4, 5 estrellas y todos van para allá, ¿verdad? Porque quieren pasarla bien. Y ahí va todo el mundo, ¿verdad? Como decían, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Bueno, entonces quiero que ustedes entiendan que el mundo tiene una idea de lo que es valioso y ustedes ya dieron una lista de eso, ¿ya? Por ejemplo, si tú no tienes título, si tú no tienes educación, conocimiento, si tú no tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado, tú no vales. Y eso es en el mundo. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Meternos de cabeza para hacer eso. ¿Es malo? En sí el conocimiento no es malo. Pero enfrentarlo creyendo que esa es la forma de valorarme a mí mismo y que yo voy a ser una persona importante, ahí me metí al pensamiento del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, hablemos un poco de las redes sociales. Eso está de moda. Todo mundo tiene su perfil. Pero, ¿qué fotografía pone la gente en su perfil? ¿La peor o la mejor? La mejor. La mejor, Por entre comillas. Por supuesto. Porque viene editada la foto. Hasta la editan. ¿Cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque te estás mostrando al mundo. Porque el mundo te dice que poniendo tu mejor rostro, poniéndote tu mejor camisa, con tu mejor peinado, con tu mejor sonrisa, vales. Ujú. ¿Y cuántos cristianos hemos caído en ese juego? ¿Ya? O nos sentimos mal, tristes, deprimidos, porque subimos una publicación y rápido estamos buscando cuántos likes tenemos. Ujú. Y cuando vemos que ni uno, nos sentimos, como dijo Esther, fracasados, ¿verdad? Pero aquel que consiguió más de 100 likes y tiene, se siente todo un Empoderado. campeón. Ujú. Mentalidad del mundo. Estamos pensando como el mundo está pensando. ¿Entienden por qué Jesús les preguntó qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Dios está interesado no solo en qué pensamos acerca de Él, Ujú. porque de acuerdo a la forma en que pensamos, vamos a colocar el valor. Y entonces, no perdamos de vista el por qué Jesús planteó esta pregunta. Jesús está diciéndole a sus discípulos, si ustedes quieren seguirme, van a tener que caminar no en el modelo del mundo, sino en el modelo que yo les estoy enseñando, y eso implica tomar su cruz. Entonces, la lección de hoy tiene que ver con algo muy
importante, querida audiencia, queridos discípulos, y es: ¿qué estamos valorando? Repito la pregunta: ¿qué estamos valorando? ¿A qué le estamos dando valor más que a otra cosa? Entonces, Jesús plantea dos puntos acá. Número 1, plantea todo el mundo, las cosas del mundo. Y número 2, plantea el alma. Ya dentro de la pregunta de Jesús, Jesús le está dando un valor a una de esas dos cosas. Le está dando más valor y le está dando menos valor a otro. Si ustedes analizan, por eso es que en unas versiones aparece como pregunta y otro aparece como afirmación, porque ya en la pregunta ya Jesús está dando la respuesta. Por eso es que en la TLA aparece como afirmación. Jesús está diciendo: no vayan a pensar como las otras sectas piensan, que lo más valioso es lo que está en el mundo. Ustedes deben de pensar que lo más valioso no es lo que está en el mundo, sino lo más valioso es su alma. Y sobre esto quiero que trabajemos, porque vamos a enseñar en los siguientes minutos, después del pequeñísimo corte, por qué para Jesús, para Dios, es muy valiosa el alma. Porque Jesús preguntó: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Aquí estamos, gracias por estar acompañándonos y gracias por sus reportes. Se están reportando, ya vamos a hacer aquí mención de los hermanos y hermanas. Si usted está escuchando y quiere reportarse, pues aquí tenemos la herramienta del WhatsApp, pero quiere llamar, ahí llame al PBX de Radio Vea y solo que le reporten ahí. Muy bien. ¿Por qué para Jesús, para Dios, el alma es más valioso que las cosas de este mundo? ¿Por qué para Jesús el alma es más valiosa que el dinero? ¿Por qué el alma es más valioso que la fama? ¿Por qué el alma es más valioso que el conocimiento? ¿Por qué el alma es más valioso que el reconocimiento? Vamos a averiguarlo y vamos a ver algunos puntos acá. A ver, queridas hermanas amadas, a ver, Evelyn, puedes buscarme Génesis capítulo número 3, versículo número 9. Y Esther en Génesis también, capítulo número 2, versículo número 7. A ver, empezamos leyendo. Génesis capítulo número 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Aquí nos vamos al principio de las cosas. Aquí Jesús, ya haciendo una declaración de juicio porque ya habían pecado Adán y Eva, les recuerda cómo, de dónde es el origen, una parte de ellos de dónde es el origen. Y aquí se está refiriendo al cuerpo. Este cuerpecito que ustedes pueden ver, ahí se ponen sus dos manos frente a su rostro y ustedes le echan un ojazo a sus brazos, a sus piernas, si se paran frente al espejo. Ese cuerpecito, ¿de qué fue formado? Del polvo. De la tierra. En otras versiones, del barro. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, físicamente, ¿cuánto valemos? No. Nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera terreno vale. ¿No? Que un terreno vale más, ¿ya? Sí, eso que somos tierrita, pero somos tierrita. No valemos nada. Pero de ahí Dios formó una parte
de lo que somos nosotros. Y es lo que acaba de leer. Pero no solo somos tierra o barro. Escuchen lo que dice ahora el capítulo 2 de Génesis y verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten que esa última declaración, y fue el hombre un ser viviente, está como resultado de algo que está en medio del polvo de la tierra. Ahí ten bien presente el texto porque te lo voy a pedir que lo repitas. Primero dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Uh-huh. Ahí lo dice Moisés, que escribió Génesis. Luego lo dice Dios en el pasaje que leyó Evelyn en la declaración de juicio. Le recuerda al hombre que eres. Tú eres polvo, tú eres barro. Ok. Entonces, Dios agarra el polvo de la tierra y forma al hombre. Pero después de que forma al hombre, no viene la declaración y fue un hombre un ser viviente. Antes de esa declaración hay otra acción que hace Dios. Vuelve a repetir el texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 1. Y sopló en su nariz aliento de vida. Uh-huh. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios hace la acción de soplar aliento de vida, entonces se hace la obra perfecta de que el hombre se convierte en un ser viviente. Aquí este texto nos está hablando de que el hombre tiene una parte material y tiene una parte inmaterial. Tiene una parte material que es el cuerpo formado de polvo o tierra. Y tiene una parte inmaterial o espiritual, como ustedes lo quieran llamar, formado del aliento. Muy de bien, Dios. Muy bien. Uh-huh. Imagen de Dios. Eso en el griego, zoe, vida de Dios. Uh-huh. Creación de Dios. ¿Ya? Ahí fue donde el hombre llegó a tener la imagen de Dios, no en sí en el polvo de lo que somos en la parte material, sino somos la imagen de Dios por la parte inmaterial, porque no olviden que Dios es espíritu inmaterial, Él no tiene cuerpo. Por eso en Jesús dice que el verbo se hizo cuerpo, se hizo carne. ¿Ya? Entonces, a esa parte inmaterial hay dos posturas. Yo solo lo voy a explicar como referencia, no me voy a meter por ese camino porque es un camino así muy angosto con espinas y no me quiero puyar. Pero hay dos posturas en la parte inmaterial. Hay algunos que piensan que alma y espíritu es lo mismo y hay otros que piensan que son diferentes, que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Por eso hay una postura que dice, con referencia a lo que Pablo habla, y Dios santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Habla de triunidad, uh-huh. ¿Ya? Pero hay otras posturas teológicas que dicen que no es triunidad, sino es una dicotomía, es parte material, parte inmaterial. Ok, esa es una pelea que no nos metamos ahí, por favor, porque esa no es la intención. Lo que es nuestra intención es explicarle que cuando Dios sopló, allí creó esa parte o desarrolló esa parte inmaterial, llamada espíritu, alma. ¿Cuál es la pregunta que estamos haciendo? No la pregunta de Jesús, sino la segunda pregunta. ¿Por qué para Jesús el alma es más valiosa que todo lo demás? Respuesta número 1. El alma es valiosa porque Dios la creó. Uh-huh. ¿Alguna vez ustedes, a mí me pasó hace poco, yo ayudando ahí en mi casa, en los quehaceres del hogar,
Ya, hasta risa le dan a las hermanas. Se imaginan al hermano Carlos con el plumero ahí. Gabacha. Con la gabacha, sí. Sí. Resulta ser que involuntariamente boté el jarrón. un adornito. El jarrón chino de un adornito. Ay, no. Y eso provocó tristeza en el corazón de mi esposa. ¿Por qué? Porque para ella era muy valiosa. Yo hasta desconocía esa historia. Pero ¿por qué estás llorando por un jarrón? Y todavía le agrego, feo. Lo que yo no sabía era el valor sentimental que eso que para mí era feo, para ella no. Claro. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros como seres humanos somos valiosos, no por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma que Dios sopló aliento de vida, y eso trajo para nosotros la imagen del mismo Dios. Entonces, ¿cómo comparamos eso con una propiedad, con una licenciatura o un título académico, con la fama? Pero hoy en día apostamos más por eso que no vale, que por lo que sí vale, que es nuestra alma. ¿Se recuerdan de la historia de los joyeros? Que le cambiaron precio. A lo caro le pusieron barato y a lo barato le pusieron caro. Buen punto. Así estamos nosotros en este tiempo. A lo que no vale le ponemos atención. Y a lo que realmente vale, según Jesús, lo hacemos a un lado. Lo desvaloramos. Y eso a mí me golpea, porque no estoy viendo como Jesús ve la vida. Jesús dio su vida, su sangre derramada por mi alma, por su alma. Y antes de llegar ahí, solo pensar de que yo tengo la imagen de Dios porque Él sopló vida en mi alma, eso hace que mi alma tenga mucho valor. Y eso Jesús lo sabía. Y se lo estaba enseñando a sus discípulos. Que es y era importante valorar lo que se tiene que valorar. ¿Qué les parece? Y entonces viene la pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, ahí está la primera situación de por qué para Jesús era necesario que sus discípulos valoraran lo que tiene valor. Vamos al punto número 2. Hay otra razón. Mateo... voy con Evelyn. Mateo 10:28, por favor. Y preparas, Esther, primera de Pedro 1, 18 y 19. Escuchen lo que Mateo capítulo 10:28 dice acerca del alma, que es la segunda razón por qué el alma es valiosa. A ver. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien. Fíjense qué interesante esto. La primera razón por qué nuestra alma es valiosa es porque Dios la creó. La segunda razón por qué el alma es valiosa, porque el alma es eterna. Y vuelve a leer, por favor, Evelyn, ahora que ya entendieron ese concepto, el sentido de este pasaje de Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todo lo que poseemos, incluido nuestro cuerpo físico, se va a acabar, se hace viejo, se deteriora. Pablo lo dijo en uno de sus tantos versículos, dice que el cuerpo se va desgastando. Díganme si no, ustedes especialmente, queridas hermanas, que viven comprándose cremas y tratamientos, pues para que la pielecita no se les arrugue. ¿Ya? No hay ni cómo decirlo, no se les arrugue. ¿Ya? Y está bien, no hay nada malo en ello. Pero es inevitable. ¿Por qué? Porque lo inmaterial se va desgastando, se va haciendo viejo, pero hay algo que no se hace viejo, y más que eso, nunca muere, y es el alma, porque es eterna. Por eso es que el alma es valiosa, y por eso es que Jesús dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo único que usted y yo tenemos que no muere se llama el alma. De ahí todo lo demás, esos ojazos, ese pelazo, ¿ya? Esas manos, se van a acabar, hermano. Pero su alma es eterna. Y por eso el Señor habla de no tengan miedo de aquel que mata el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo se va a acabar. Ténganle temor a aquel que puede y que va a determinar un día si su alma muere o no. Por eso que cuando el cristiano dije, y lo vuelvo a reiterar, el cristiano físicamente muere, Pablo lo llama de otra manera. Pablo no le dice muere, Pablo le dice duerme. ¿Ya? Porque realmente es así. El creyente no muere, sino solo duerme. Porque su alma sigue con vida, porque el alma es eterna. Entonces, por esa es la segunda razón por la cual Jesús a través de la pregunta les está enseñando a sus discípulos, valoren el alma más que todo lo que está en este mundo. Veamos un tercer aspecto y después nos vamos a un corte musical. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, y tal vez me preparas, Evelyn, Primera de Corintios 3, 16. A ver, Esther. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Wow. Miren que este pasaje de Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos habla de que nuestra alma, producto del pecado, tenía como destino la muerte segunda, ¿ya? O sea, la destrucción de nuestra alma. Pero gracias al derramamiento de sangre, ahora ese juicio puede ser transformado, cambiado, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Por eso se llama salvación. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna. De que el alma un día, el Señor diga, ya no más. Pero gracias a Jesucristo y a la fe que hemos puesto en esa obra redentora, resulta ser que ahora nuestra alma no va en esa dirección, sino ahora nuestra alma va a la vida eterna por la obra de Jesucristo. Entonces, súmele ahora otro plus porque su alma es muy valiosa. Primero, porque Dios la creó. Segundo, porque es eterna. Tercero, porque es un alma lavada con la sangre del Cordero.
¿Qué le parece? Y hay un cuarto aspecto y un quinto donde vamos a finalizar. ¿Me preparas, por favor, Esther? Lucas 9:56. Escuchen 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros? Y el lugar que el Señor ha elegido para que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros es nuestra alma, que es la parte inmaterial de nosotros. Entonces nuestra alma, allí está el Espíritu Santo como habitación. Entonces, súmele otro plus porque el alma es muy valiosa. Y no solo porque Dios la creó, no solo porque es eterna, no solo porque es lavada con la sangre de Cristo, no solo porque es habitación del Espíritu Santo, sino hay un quinto aspecto que lo vamos a ver ahora. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre vino a salvar las almas. O sea, la misión de Jesús, miren lo que voy a decir a continuación, espero que no sea malinterpretado. Realmente la misión de Jesús no era tanto sanar enfermos, sino sanar las almas. Y eso es bien importante porque el alma es eterna, el cuerpo no, ya lo vimos. Y entonces, aquí hay 5 razones por las cuales un alma es muy valiosa, nuestra alma es muy valiosa. La razón por la cual Jesús nos está invitando a valorarla por sobre las cosas, los pasatiempos y las actividades de este mundo. Pero qué triste es que en nuestro tiempo actual hay gente que está valorando más al mundo que su propia alma. Y vamos a analizar de eso cuando regresemos después de esta pausa que vamos a tener. Estamos en el episodio con la pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No se vaya, somos El Discipulado. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de discipulado. Quisiera, en base a lo que hemos aprendido, que Jesús le está enseñando a sus discípulos a valorar más su alma, el alma, que las cosas de este mundo, que nuestras hermanas pudieran aportar algunas ideas, qué errores un cristiano puede cometer en relación a valorar otras cosas más que su propia alma. Antes de que ellas nos compartan ahí un pensamiento de sus corazones, pues les recordamos que hemos visto 5 cosas que Jesús, o que la Biblia en este caso, nos muestra de por qué un alma es tan valiosa que Jesús vino a rescatarlas. Lo vimos como quinto aspecto. Pero como tercer aspecto también vimos que Jesús derramó su propia vida. Y esto suma las otras 3, que Dios la creó, también, que la hizo eterna, la hizo inmortal, ¿ya? Y en tercer lugar, que se convierte en la parte donde habita el Santo Espíritu de Dios. 5 razones por qué nuestra alma es valiosa. ¿Pero qué será? ¿O en qué forma hoy en día, estimadas hermanas acá en cabina, los creyentes empezamos a desvalorar nuestra alma por las diferentes instancias del mundo? A ver, hablemos un poquito de eso antes de contestar otra pregunta que está dentro de la pregunta. ¿Qué significa ganar el mundo? Porque Jesús dijo que aprovechará al hombre ganar el mundo. ¿Qué significa eso? Ya vimos por qué tanto valor al alma que hay que darle, porque se puede perder si no la valoramos. Uh-huh. Antes de ir entonces, ¿qué significa ganar en todo el mundo? ¿Qué piensan ustedes de aquellas personas que a veces desvaloran el alma por
las tantas cosas que ya dimos algún listado que este mundo nos ofrece. Bueno, Salomón, un hombre lleno de sabiduría, expresó lo siguiente: todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero, dice, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y esto lo encontramos en Eclesiastés 2, 10 y 11, en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Entonces, esto me impactó a mí mucho cuando lo leí, porque si él, siendo rey, lleno de sabiduría, lleno de todas las comodidades, placeres, todo lo que él quería, no encontró al final ninguna satisfacción en nada de ellas. Y el mundo en este tiempo se enfoca en eso, en que si tú quieres ser feliz, tienes que tener el mejor trabajo, el mejor celular, la mejor ropa, las mejores marcas, el mejor carro, pero al final eso no va a llenar tu vida. Wow. A ver. Nos estamos dejando llevar por las cosas del mundo y no le damos valor, o sea, no nos sentamos a ver qué es lo que de verdad tiene valor. ¿Se recuerdan ustedes de la tentación de Satanás con Jesús? Uh-huh. ¿Ya? Satanás direccionó, quiso distraer a Jesús. Tontito Satanás. No sabía a quién se enfrentaba. Pero Jesús quiso que se quedara su experiencia para que no nos tontee Satanás a nosotros. Uh-huh. Pero creo que a veces, por ejemplo, a veces valoramos más la comida que el alma. Si no, pregúnteselo a Esaú, Uh-huh. que menospreció su bendición de primogenitura porque tenía mucha hambre. Uh-huh. Sí, en su desesperación, ¿no? Lo cambió por un plato de comida. ¿Esa bendición para qué? Yo quiero comer. Uh-huh. ¿Saben que hoy en día la comida es uno de los temas que más le cuesta al ser humano? Jesús fue tentado por eso. Uh-huh. Luego lo lleva al pináculo del templo y Satanás le dice a Jesús: tírate, ¿ya? Porque escrito está que enviará ángeles para que su pie no tropiece piedra. Otra de las cosas que somos tentados, aparte de la comida, y que a veces valoramos más la comida que la bendición de Dios, es valorar el cuidado de Dios. ¿Ya? Es decir, que a veces nosotros nos autoprotegemos y no dejamos que la protección de Dios sea para nosotros. De tal manera que imagínense a Jesús jugándole o haciéndole caso a Satanás en esa tentación. Vamos a tirar, ¿verdad? Porque es cierto, es que es cierto. Uh-huh. Pero Jesús no le tenía que demostrar nada al enemigo. Uh-huh. Tanto así que en el huerto del Getsemaní, ángeles dice que fortalecían a Jesús en su momento de humano, de debilidad. Pero Satanás quería provocar en él su autosuficiencia, y no. Y a veces tenemos esa actitud. Y agradezco a Esther por haber referido a Salomón. De hecho, le invito a usted, si quiere comprender este tema de valorar el alma con las cosas de este mundo, que lea Eclesiastés, todo el capítulo, porque ahí nos da un listado de cosas que hizo Salomón. Uh-huh. Salomón, por ejemplo, le dio rienda suelta a su gusto
por construir casas. Y él mismo lo dice ahí, yo construí casas. Luego también dice, le dio rienda suelta a tener hijos. Yo tuve muchos hijos. Rienda suelta a la sexualidad. Tuve muchas mujeres. Ujú. Y así, cada capítulo va registrando las experiencias de este hombre, pero hay una frase que constantemente él repite a lo largo de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y me encanta el último capítulo de Eclesiastés cuando dice, el final del discurso es este, teme a Dios. Ujú. Se resume todo. Exactamente, es decir, la conclusión de Salomón es que nada de lo que él estuvo practicando le llenó, le trajo satisfacción a su alma. El único que puede satisfacer un alma es Dios. Y entonces Salomón dejó impregnado en Eclesiastés esta verdad que hoy Jesús está explicándole a sus discípulos. Ujú. Pero partimos de algo, hermanos. Valoremos nuestra alma. Mientras sigamos valorando más a este mundo, no vamos a valorar el alma. O estamos valorando a uno, o estamos valorando. Por eso Jesús dice, no podéis servir a dos señores. Porque valorará a uno y menospreciará al otro. Por eso, eso de que estoy un pie en el mundo y un pie en el Señor, eso no existe. Porque si estás con el Señor, estás con el Señor. Eres enemigo del mundo. Pero si estás así medio light, ese medio light, según Apocalipsis, es tibieza y a los tibios Los vomitará. los desecha Dios. Entonces es equivalente a no estar. Entonces valoremos. Ahora, el error que muchos de nosotros podemos cometer es el engaño del mundo. Juan lo plantea en su epístola, dice que el deseo de los ojos, la vanidad de la vida, ahí está en su epístola, Jesús ya lo había enseñado. Cuando hablamos de ganar al mundo entero, estamos hablando, y ya lo dijimos al principio, por ejemplo, el prestigio es una forma de ganar al mundo, que el mundo me respete. El honor del reconocimiento de las personas, por eso hablábamos de los likes y de todo eso, porque ¿qué es lo que buscamos? El reconocimiento del mundo. Pero cuando queremos el reconocimiento del mundo, es que hemos llegado a desvalorar nuestra alma. El estatus social es otro aspecto de ganar al mundo entero. El consumismo es otra forma de ganar al mundo. Los placeres, el poder, miren lo que está hoy en tendencia en todos los medios de comunicación, personas que quieren llegar al poder, porque eso es lo que a ellos les place, les trae contentamiento. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a tener esa mentalidad de todo esto que acabamos de decir? Jesús dijo, tengan cuidado de asociarse con el mundo, de tener amistad con el mundo. Realmente, ¿por qué llegamos a pensar de esa manera? Es porque dejamos a un lado nuestra comunión con Dios y empezamos a vincularnos más con la gente del mundo, las prácticas del mundo, y llegamos a pensar como el mundo piensa. Y cuando sentimos, llegamos a valorar lo que el mundo valora y llegamos a desvalorar nuestra alma. Por eso, a ver, Evelyn, si me puedes ayudar, Juan 14:27, por favor. Allí vamos a escuchar un texto. Y Esther, me preparas Lucas 23 del 39 al 42.
Escuchen Juan 14:27, estamos hablando de lo que significa ganar el mundo entero. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Está hablando de que Jesús nos da paz, pero también el mundo la da. Y Jesús lo está reconociendo. Él dice, yo les voy a dar una paz, pero mi paz es muy distinta a la que el mundo da. El mundo tiene sus formas, es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. ¿Ya? Pero Jesús no opera de afuera para adentro. Jesús opera de adentro para afuera. ¿Ya? Por eso es que la gran decepción de muchos en la primera venida de Jesús es que esperaban a un Jesús fuerte, a un Jesús agresivo que viniera a derrocar al imperio romano, pero no. Vino él humilde, siervo, porque él venía a cambiar corazones, almas, no sistemas. ¿Ya? Y él sigue creyendo en eso. Por eso es que, y lo voy a decir por segunda vez o tercera vez aquí en el micrófono, los cristianos debemos de dejar de estar pensando que este mundo va a ser transformado porque necesitamos un gobierno cristiano evangélico. No. Este mundo va a ser transformado cuando las almas se entreguen a Cristo. Así lo hizo Dios desde el principio. Jesús desde el principio vino a rescatar almas de adentro para afuera. Y por eso es de que el mundo tiene sus formas de que nosotros trascendamos en la vida. Pero esas formas que el mundo nos propone provoca que nuestra alma se desvalore. Y Jesús nos dice, valora tu alma. Les voy a compartir un par de historias de la vida real. ¿Ustedes alguna vez escucharon o vieron la historia del Titanic? Bueno. No, dice Evelyn, ella no mira en la eso, película de 3 horas, no. ¿Han escuchado de Joseph Smith? No, ni yo, pero aquí les voy a hablar un poquito de él. Joseph Smith fue el constructor del Titanic. Él dijo, ni Dios puede hundir este barco. Cuando Joseph Smith dijo eso, es que él estaba con la idea de que el mundo le había dado este éxito y no Dios, porque desvaloró a Dios y engrandeció a la construcción. ¿Y qué pasó con el Titanic? Ya es historia. ¿Ya? ¿Notan ustedes qué es lo que pasa cuando desvaloramos lo que tiene valor y valoramos lo que no tiene valor? A ver. Hay un refrán o un dicho, no sé qué sea. ¿Usted recuerda cuando decían, ¿cuánto tenés, cuánto valés? Eso es en lo terrenal. Pero esa pregunta es importante también para nosotros. ¿Qué valor le damos a la obra que Dios hizo por nosotros? Perspectiva se llama eso. Perspectiva es criterio, forma de pensar. Y se me hace más todavía el sentido de que Jesús les esté preguntando, ¿qué piensa la gente de quién soy yo? Y después, ¿y ustedes qué piensan? Porque Jesús estaba examinando, quería conocer los pensamientos de los discípulos en relación a perspectiva, porque les iba a enseñar que el alma es más valiosa que cualquier otra situación. ¿Escucharon alguna vez este nombre? Marilyn Monroe. Esta fue una actriz, modelo y estrella de Hollywood. En los años 60, ella fue un símbolo sexual. Tenía fama, tenía dinero, tenía el mundo a sus pies. Ella dijo, y está ahí en muchas de sus reportajes, yo no necesito a Jesús. 3 días después de esa entrevista, la encontraron muerta
por una sobredosis de droga. Ella murió un 5 de agosto de 1962. Es otro ejemplo de que ganó al mundo y ¿qué perdió? Su alma. Su alma. Y 41 años después todavía hablamos de lo que perdió. Claro. Ujú. Esto son historias, pero hay millones de historias más similares a estas, Ujú. de gente que ha valorado más lo del mundo y no ha valorado su alma. Debemos de aprender a valorar, y sobre esto vamos a ir finalizando entonces este discipulado. Lucas capítulo número 23, verso 39 al 42, y si tú me ayudas, Evelyn, 2 Corintios 12. Vamos a la recta final entonces. Les voy a dar un ejemplo de lo que es valorar el alma. A ver. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren qué interesante esta historia. La historia de los dos ladrones. Uh-huh. Mientras un ladrón vio a Jesús como aquel que podía rescatarlos del sufrimiento de la cruz. Porque el ladrón, uno de los ladrones le dice: bájate y bájanos. ¿Ya? ¿Qué le dijo el otro ladrón? Entre paréntesis, quitémonos esa mala forma de expresar el ladrón bueno y el ladrón malo. Eso no existe, ¿verdad? El otro ladrón le dijo: cállate, nosotros estamos aquí porque merecemos. Aquí porque merecemos. Uh-huh. Pero ¿por qué el ladrón que le pidió a Jesús que se bajara y que los bajara con ellos, le pidió eso? Porque ese ladrón valoró más su alma, su cuerpo. El su otro cuerpo valoró su alma. Le estoy hablando de aquel ladrón que le dijo: bájate y bájanos. Uh-huh. De ese ladrón. Ese ladrón nunca pensó: ¿y qué va a pasar después de que yo me muera? Y yo quiero estar con Jesús. Él nunca pensó. Él lo único que quería es que lo bajaran de la cruz. Y seguir haciendo su maldad. Probablemente. Uh-huh. Probablemente. ¿No les suena a ustedes: ayúdame a este problema, Señor? Y cuando Dios le ayuda, se aleja. En vez de acercarse, como dijo Esther, siguen haciendo sus maldades, ¿verdad? Uh-huh. Yo conozco a muchos que solo cuando están en serios problemas, uh-huh, llegan a la iglesia. El Señor en su gracia y misericordia responde y después regresan al mundo. ¿Por qué? Porque están valorando más su cuerpo, el mundo, uh-huh, su bienestar, su comodidad. En cambio, el otro ladrón no pidió que lo bajara de la cruz. ¿Qué le pidió el otro ladrón? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese otro ladrón no valoró su cuerpo y su condición, su futuro. Ese ladrón valoró su alma. ¿Y qué le dijo Jesús? Que estarás conmigo hoy en la eternidad. Marcos 8:35 dice: nuestro Señor Jesucristo fue claro al decir que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Ahí está, para confirmar un ejemplo. ¿Qué estamos valorando más? Somos como el ladrón que solo quiere el bienestar momentáneo,
o buscamos el bienestar eterno? Otro ejemplo, y con esto cerramos, Pablo, 2 Corintios 12, un poquito larga la lectura, pero vale la pena, así que le voy a pedir a Evelyn que te ponga velocidad y claridad en tu voz del verso 1 al verso 10. Atención. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las naciones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre si en el cuerpo, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejó para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Evelyn. Ahí está la experiencia del apóstol Pablo en relación a que Pablo tuvo una extraordinaria experiencia espiritual y en la lectura lo escuchamos. Pero para que Pablo no se enalteciera, él entiende de que surge algo en su ser, una debilidad, él le pone de nombre aguijón o mensajero de Satanás, así lo llama él, para que él no se nos eleve un poquito y que él siempre dependa del Señor. Y me encanta, al punto que quiero llegar es esto que dice el texto: le he pedido a Dios que me lo quite, pero él dice que no. Unos dicen que ese aguijón tenía que ver con una enfermedad o una discapacidad. Otros tienen que ver con tenía que ver con la persecución que él tenía constantemente de sus enemigos. Uh-huh. Otros dicen que es porque se sentía mal en su conciencia por haber promovido una parte de la persecución cuando él no había conocido al Señor. ¿A qué se referirá? Pues un día se lo vamos a preguntar allá en el cielo. Pablo, ¿a qué te referiste? ¿Cuál era tu aguijón, Pablo? Y lo vamos a resolver. Y una vez escuché un mensaje que ha de haber sido su esposa. La dije, es tremendo, los hermanos. Amén, bueno, dije usted. No, amén, no, me dio risa. El punto es que el Señor, Pablo le pidió al Señor que le quitara esa aflicción y Dios no quiso. A cambio, Dios le dice, yo te voy a dar algo más valioso que tu propia comodidad. Y es la gracia para soportarlo. Ganar al mundo es pensar en mi propia comodidad. Lo que pensó el ladrón que quería que Jesús se bajara y que lo bajara. Uh-huh. Solo pensó en su comodidad. Pablo le pidió, porque es válido pedirle a Dios. ¿Es malo pedirle al Señor comodidad? No. Lo malo es depender de la comodidad.
y no de la gracia del Señor. Entonces Pablo aceptó que la gracia de Dios era más que suficiente para sostenerse en medio de su aflicción. Así que, hermanos, qué gran lección que hoy hemos aprendido de esta pregunta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hemos visto, el alma tiene un gran valor y 5 razones por las cuales el alma vale. Pero también hemos visto qué significa el ganar todo el mundo, el perseguir lo que el mundo persigue, el valorar lo que no tiene valor. Hermano, valore su alma. Valoremos nuestra alma. Nuestra alma goza de la bendición de Dios y goza de la sangre de Cristo. Y no lo cambiemos por pasiones pasajeras, por cuestiones materiales que se acaban. Así que ahí les dejamos esta lección y vamos a ir un corte pequeñísimo y al regresar Esther y Evelyn nos van a compartir sus conclusiones. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Conclusiones, Evelyn. Que no nos aferremos a lo terrenal, que no es malo tener algo, es cierto, pero ¿dónde va a ir a parar nuestra alma cuando ya no estemos? Eso es lo más importante. Esther. Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Despojémonos de las cosas del mundo para tener el amor del Señor y que nuestra alma sea de Él. Amén. Hermano amado, ahí está el desafío de valorar nuestra alma y ya no le demos valor a lo que el mundo nos ofrece. No es que usted no quiera tener o que no podamos soñar con cosas. Claro, eso es válido, pero Dios es primero. Y lo espiritual es lo que vale la pena. Esto fue El Discipulado. Esperamos que usted haya aprendido. Le esperamos el próximo viernes a esta misma hora. Y muchas gracias, Evelyn. Bendiciones, hermano Carlos. Muchas gracias, Esther. Gracias, hermanos. Saludos a todos los oyentes. Y a ustedes, gracias también a los hermanos. Ahorita les doy, se me había olvidado el reporte. Hermano Esteban, hermana Rebeca, hermano César, hermano Nayito, hermano Wake. Saludos, hermano Isaías también. Bendiciones. Esto fue El Discipulado.